Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día, aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hacer una nueva parada, en este caso en la celebración de algo que se tiene que celebrar, que no deja de ser los 60 años de Puerto del Carmen como destino turístico, 1966-2026. En un ciclo de conferencias en el que, por ejemplo, el otro día se veía la importancia de Casa Heidi, como le llamamos Casa Heidi, ¿no? De ese turismo sanitario que se iniciaba en los años 70 y que era todo una innovación, y Lanzarote era pionero en ello. Pero vamos a hablar hoy con Juan Cruz, en este caso, porque quiere darle, me lo comentó y me pareció interesante, la importancia que tuvo en la construcción no solo de Puerto del Carmen, sino también en otros destinos turísticos de Lanzarote, de los promotores escandinavos, ¿no? Bueno, iba a decir suecos, noruegos, daneses, estamos hablando de La Santa, los noruegos en Famara, Puerto del Carmen, y la importancia que tuvieron en el desarrollo de lo que ahora se celebra como un destino turístico ya un poco maduro, pero también fuerte, porque la verdad que Puerto del Carmen tiene siempre tiene tirón y siempre está lleno, ¿no? En este caso vamos a hablar de eso y mucho más con Juan Cruz. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Todo bien, lo he dicho más o menos correcto, ¿no? Un ciclo de conferencias en los que tal. No sé si el otro día fue Casa Heidi, sí, pero no sé si luego va a ir habiendo otras periódicas que ya están programadas. Sí, hay programadas otras actividades, creo que se reanudan a partir de mayo y tal. Me refiero a lo que son las charlas, las microcharlas en este caso. Las microcharlas. Venga, vamos allá, porque en este caso el propio Juan nos ha facilitado fotografías que van a ilustrar ese nacimiento, ¿no? de Puerto del Carmen y cómo tuvieron importancia estos promotores que venían de fuera, y ahora tú irás comentando la importancia y por qué de ello. Estamos viendo ya en imágenes Famara, estamos viendo lo que es los noruegos, entonces ya empezamos ya con un nombre, un nombre bien puesto, los noruegos, ¿no? Que es Island Homes, ¿no? Islas Homes, sí, exactamente. Sí. Sí. Bueno, cuenta un poco, porque ahí abajo pone 1969, yo me creía que eran más setenteros, y es de los años 60. O sea. Sí, es un proyecto de un arquitecto noruego. Bueno, su idea vino aquí, su idea era hacer un proyecto de zocos de parra, semicirculares, y sobre todo con una proyección vista desde Famara, de arriba, del macizo, y también desde el mar. Era como si entrase una ola, y él quería hacer ese tipo de construcción. Empezó a diseñarlo del año 67, y luego, bueno, pues ese fue el resultado, y fue el primer conjunto de bungalows que hubo en Lanzarote en ese entonces. Hubo un intento en la entrada de Arrieta previo, de un sueco, que fracasó por otro tipo de circunstancias, y luego, bueno, de hecho estuvieron las construcciones en pie hasta hace poco tiempo, y luego se quitó junto al barranco de la entrada de Arrieta. Y este fue, pues digamos, el primer conjunto de bungalows que se hizo. Claro, estaba el Hotel Fariones y este sería el primero que se hace a nivel de bungalows. ¿Y cómo llegan los noruegos? ¿Por qué llega este noruego? Bueno, este hombre, y el capital, no sé de quién era. Sí, primero es que yo creo que hay una interrelación entre los suecos, noruegos y daneses, ¿no? De conocimiento. Primero lo harían como turistas o aventureros y demás, y luego, claro, ellos vieron los sitios, esto es un lugar estratégico, o sea, una vez realizado lo de Puerto del Carmen, digamos el primer hotel, el Hotel Fariones, ellos detectan que esto es una maravilla, Famara, ¿no? Y sobre todo en determinados periodos del año, como sabes, ¿no? Sí, sí. Otros periodos no son tan... No son. Pero claro, imagínate, este hombre vería, porque cuando se recrea todo esto, él vende, de hecho él trae vuelos charter desde Noruega a Lanzarote ya en el año 70, cuando tiene uso, digamos, de vuelos de larga duración. Y él primero los trae vía Gran Canaria, luego los trae a Lanzarote, cuando eso era Spanta quien operaba, y venían con grupos de 27, y él traía a a compradores de alto standing de Noruega, médicos, abogados y demás, y él les traía de la Gran Canaria a Lanzarote, los ponía en situación, y los llevaba incluso a la parte del macizo, a la parte del mar. Bueno, este es mi proyecto, y sobre plano ya empezó a vender, antes de empezar la construcción, ya empezó a vender y tal. Y de hecho los vendió toda la totalidad, hasta que él estuvo como, digamos, como ejecutor y promotor de esa urbanización, ¿no? Vale, venga, vamos pasando a otros. ¿Esto dónde es? Sí, esto es Puerto del Carmen, otro
noruego, el señor Mire, los apartamentos del Dorado, que eran, o sea, vamos a ver, ya estaba desarrollada la urbanización Playa Blanca, que así se llamaba todo el contorno del Hotel Fariones. Y que vino Fraga, ¿no? Incluso a inaugurarlo o a visitarlo. Vino un director, sí, vino creo que hay un nodo. Fraga, exactamente. Bueno, aunque creo que no vino el mismo día del acto inaugural de Puerto del Carmen, del hotel, perdón. Este hombre, el noruego, ya eligió una parcela preferente en la parte más alta de la Tiñosa, digamos, ¿no? Sí. Y tenía unas vistas maravillosas, no había nada adelante, ¿no? Imagínate la entrada a Puerto del Carmen, y con una construcción bastante original, respetaba, digamos, la construcción lanzaroteña en aquel momento y también el entorno, ¿no? O sea que es un tanto... también se hicieron desde entonces los panoramas, apartamentos panoramas, que están al otro lado de la entrada a Puerto del Carmen, detrás justo de lo que es ahora el Mercadona, el parking este nuevo que hay, justo detrás, que por cierto se hicieron con una construcción prefabricada para aquel tiempo, ¿no? Ajá. Y luego pues también tuvo su resistencia por ese motivo, por no usar obra civil, ¿no? Entonces, pero bueno, que los noruegos se instalaron también en Puerto del Carmen, fuerte, ¿no? Porque no solo dentro de la propia urbanización, sino en otros espacios del litoral. Vale, seguimos viendo, porque la verdad que imágenes antiguas. Sí. Vale. Bueno, esto es del 85. Sí, bueno, esto es Playa Blanca. Claro, esto es Playa Blanca. Es del 85 porque antes no, era Playa Blanca así. Cuando se ejecuta el primer hotel, el Lanzarote Prince, que está en obra en ese momento, es un hotel que colabora César. Pero bueno, aquí esto aparece porque aparece Neil Plan, que es un promotor danés. Ahora lo veremos, ¿no? Es el que compra la totalidad de todo hasta la Montaña Roja. Y luego, a partir de ahí, otro noruego, que es quien vende. Neil Pram es danés, Tigre, ¿no? Sí, es danés. El noruego, el siguiente es Tigre Warg, o algo así. Mi noruego es muy malo, es un noruego de Manchester. Como chiquito de la calzada. Es un noruego de Manchester y tal. Sí, sí. Entonces, bueno, pues este hombre, luego, ¿sabes? Se trae a... Bueno, todo el mundo ha conocido a Pran, que es el... Bueno, y aquí esto ya es una última... Más avanzado. Vamos a ver, sí. Lo de Playa Blanca es por este motivo, por el desarrollo, pues son casi 12 millones de metros y tal. Y aquí entramos, vamos a ver, Tinajo, aunque el promotor fue un Protucasa, que era una empresa... De la Caja Insular de Ahorro. De la Caja Insular, efectivamente. Lo vende en el 83 ahí empieza el turismo deportivo y por eso aparece ahí Kenner Gaske. ¿Este es él? Sí, es él y es en Hawái. Y luego él, en el 85, 2 años después de haberlo comprado el noruego, pues es cuando un danés, sí. Es cuando aparece el primer Ironman y tal, y es donde aparece el turismo deportivo, que es otra modalidad. Ya hablaremos del sanitario. Del sanitario, y aquí estaré efectivamente en esto. Esto es la Santa, el tiempo... La Santa también es del 78, es que yo lo hacía ya posterior, fíjate. La Santa, con lo que es Protucasa, se comienza obra y desarrollo en el 78. Y luego hay un parón, por la guerra del Golfo, en fin, montones de aspectos y problemas que tiene la propia Protucasa, y luego ya lo vende a un danés, que es quien lo comienza a desarrollar, dándole el uso 100% de turismo deportivo. Sí, y que ha tenido, pues, nos ha puesto también el deporte de la Kenner Gaske y el Ironman, pues son los que nos han puesto en el mundo también. El turismo deportivo claro. También nos ha puesto en Europa y el resto del mundo, ¿no? Sí, porque estamos viendo, ¿no? la laguna esa donde el windsurf, pero también es verdad, yo me acuerdo de ir con el año 84 o algo así y pasar unos días allí. Y jugar por primera vez al badminton, eran deportes que eran imposibles de ver en Lanzarote, o sea que no solo nos pusieron el mundo, sino que también nos pusieron el deporte, nos trajeron, en la medida que se podía colaborar, a veces con los colegios o con... Sí, y ellos también aquí, el turismo, aparte del turismo deportivo, todos los staff de los clubes nórdicos querían ponerlos aquí, traerlos, porque la temperatura ya era imposible, entonces querían hacer vuelos directos para que todos los equipos de fútbol y otro tipo de deporte lo pudieran hacer así. Hombre, le dieron prioridad a la natación, ¿no? Que era lo que ellos necesitaban. Era la única piscina olímpica que teníamos en Lanzarote. Efectivamente. Y entonces el desarrollo de la Santa
bueno, y aún todavía, ¿no? Sigue siendo un emblema como turismo deportivo y sobre todo Vale, imagínate un poco, que no te pongas tan de lado porque si no, no se te ve la cámara. Perdón. No, y perdona que te interrumpa, pero era la primera piscina olímpica, pero el primer campo de fútbol de césped natural. De césped natural, Luego sí, tenía sí. una serie, ya digo, de inversiones, de infraestructura. Y de atletismo incluso, De atletismo, porque hubo pruebas aquí de ese tipo. Esto es de nuevo Playa Blanca, los comienzos, cuando se quería, digamos, desarrollar las casas terreras, la zona de... No es Montaña Roja, pero está frente a, Sí, a Punta este Limones, lugar, ¿no? eso, la zona de... Efectivamente. Sí. De todas maneras, otra cosa, ¿tenían conexión estos promotores con César? Porque dices que respetaba mucho. Yo no sé si ya Sí. César le daba una... Todos tenían, bueno, sobre todo el más contacto que tuvo fue el de los mojones, Per Bion, Christensen, familia del director de la casa, sí, de los Cohen, que ¿no? tenía mucha, la arquitectura inédita de César, pues él está muy privado de la dedicatoria que le puso César Manrique en ese libro, ¿no? Y bueno, fueron bastante respetuosos con el paisaje y demás. De hecho, toda Playa Blanca se pensaba hacer en planta baja, en una altura, en Montaña Roja y todo el tema, que luego se transformó en otra cosa, ¿no? Ya los años 2000, Bueno, 90, como todo, se ha transformado en otra cosa, ¿no? Pero bueno, luego, por ejemplo, lo que tú dices, el sello muy de Neil Pran, entiendo, y de Björn Christensen, o de Per Björn Christensen, Sí, como tú dices, por ejemplo, los mojones, no sé si tenemos luego alguna imagen de los Sí, mojones. luego ya entró en los Porque mojones. ahí sí que es muy una mezcla media, una construcción con maderas, que a lo mejor no era y después un estilo muy... Sí, se quería hacer ahí otro tipo de... Bueno, luego incluso, bueno, ahí tenemos a la señora Armstrong, que es aquí entramos en el turismo sanitario. Casa Heidi, en Puerto del Carmen, que Neil Pran, otro noruego, fue el que le dijo a esta señora, vamos a ver, ella se dedicaba después de la Segunda Guerra Mundial a todos los lisiados de guerra, se los llevaba en guagua a Grecia, a Italia, al sur. En guagua desde Noruega. Desde Noruega, sí, para un poco... le diera el solito. Efectivamente. Pero claro, había muchos problemas. Los problemas eran que no había capacidad, no había turismo de ningún tipo, ni adaptado ni sin adaptar. Y luego Neil Pran, el danés, le dijo, mira, una cosa, esto te lo tienes en Lanzarote. Estamos a 5 horas, un vuelo directo, que en los años 70, ya entramos en los 70, tengo un espacio cerca del mar, un lugar adaptado, se puede hacer con una clínica, con rampas, con todo, ¿no? Y además, aquí está Neil Pran, que fuera el promotor, que fue, digamos... Y su hija Andrea, ¿no? Efectivamente. Un saludo a Andrea, amiga también, y amiga de la casa también. Efectivamente. Y entonces, bueno, pues él... Aquí, digamos que él se trajo también, Neil Pran se trajo a Per Björn y le encargó cómo tenía que ser la urbanización. E inicialmente, fíjate, los mojones había que aprovechar la finca natural de Tomateros como estaba, es decir, las paredes como estaba, y finca irregular, y ahí había que construir la casa, la parcela, y sobre todo cada parcela con una sola vivienda y demás. O sea, quiere decir que no se podía hacer ni rectángulos ni cuadriláteros, pero bueno, hoy en día ha degenerado en otra cosa, pero inicialmente era así. Y pero los mojones, por eso es siempre como un laberinto. Era un laberinto porque se aprovechaba las veredas y los caminos. E incluso una gran discusión por el tema de iluminar las calles. Quería ser como un sitio moruno para que pudieran, con pequeños puntos de luz en el suelo, sin que trascendiera al exterior, para poderse mover por la noche, ¿no? Pero ahí lo tenemos, ya esto es Casa Heidi, que era la primera construcción, y luego había en los mojones pues 2, 3 viviendas en construcción, que fueron las primeras que se... Pero se hicieron muchas más, claro. Evidentemente, ¿no? Y bueno, eran casas pilotos, pero era con esa morfología de territorio de esa manera, ¿no? Y bueno, ahí está, Casa Heidi tiene pues la piscina central, que es el elemento fundamental, porque era en ese entonces, ahí esa ya reformada, pero tenía una piscina que tenía hasta arena de playa, ¿no? O sea, era una rampa y entraba la rampa de arena al mar. ¿Para qué? Para los usuarios
llegaran ahí, le metieron un collito de estos que para meterlo en el Una silla de agua, ruedas flotador flotador. y tal. El problema que tenía la piscina es que tenía 2 metros de Que profundidad. ya no se hacen así. Ya. Y claro, esta ya también es la actualizada y, digamos, reglamentaria, ¿no? Pero en ese entonces, al fondo donde está el cobertizo del fondo, ahí era todo como si fuera una pequeña playa, Una pequeña pradera. donde podían tomar el sol y luego de ahí pues entrar todo adaptado, y las casas, las alturas son solamente para los empleados. Y luego todas las casas son terrenas autónomas donde pudieran entrar con su silla, al baño, a la cama, en fin, todo eran barras. Adelantados, ¿no? A Sí. su época, ¿no? Y en ese entonces tenía pues eso, era todo adaptado, con poder llegar en silla de ruedas y que pudiera ser autónomo, que no necesitara ni ayuda externa de nadie. Pero luego también pues siempre Hay efectivamente, ¿no? personal especializado. ¿No? Y esto fue una revolución en el sentido del turismo sanitario, turismo adaptado, la inclusión llegó por aquí. Claro. Y sobre todo también porque cuando llegaban en el avión de Noruega era todo un espectáculo en el aeropuerto. Yo recuerdo de verlo, era todo un espectáculo porque había que bajar uno a uno por la escalera con una sillita para poderlo... Sí, ahí tenían un trasiego bueno. Un trasiego bueno, luego en un camioncito se llevaban las sillas y en otro se llevaban los clientes, digamos, ¿no? Que eran... Pero, y Juan, perdona que te interrumpa, esta gente era de un perfil, entiendo que alto, o sea que, o estos igual tenían sus seguros, los noruegos estos igual iban, noruegos, suecos y daneses. Habían de toda tipología, ¿sí? El que ahorraba y podía, eran estancias quincenales, ¿no? Y claro, y venían con su acompañante algunos, y entonces no era de alto standing, digamos, ¿no? Sino, hombre, lo hubo de todo, las posibilidades, ¿no? Tenían su... Bueno, pues ellos, esto es una empresa colaboradora, pero ellos, aquí está el día de la inauguración. Hay una cosa curiosa con la inauguración, porque ahí está la señora Heidi Astrum diciendo su discurso el día inaugural. A la izquierda aparece la familia Lorenzo, padre e hijo, porque cuando eso no se puede tener propiedad en ese entonces, en los años finales de 60-70, no se podía tener propiedad y tenían que tener un administrador local, que era el señor Lorenzo, que era el dueño del Hotel Sonsama de Arrecife. Hay también un reverendo por ahí, pero el reverendo es noruego y todo lo demás. Y de ahí una cosa curiosa, porque la prensa del momento dice que no vino ninguna autoridad local, cosa extrañísima para lo que sucede hoy en día, ¿no? Que se dan de castañas, ¿no? Por ponerse en la foto. Y no vino nadie, y de hecho la información que da también es un poco aséptica en el sentido de dice, bueno, ¿y esta línea quién la va a pagar? ¿Quién no sé qué y tal, ¿no? Porque todavía no estaba toda la información. El Eco de Canarias, que era el medio de entonces, que estaba, él un poco quien refleja el hecho fue un 15 de octubre del año 75, ¿no? Todavía vive a punto de, pero sí, hasta noviembre, 20 de noviembre. Y entonces, bueno, pues esto es el inicio del turismo sanitario, el turismo de la inclusión y también, bueno, pues otra tipología y tal. Y está en el enclave central de lo que es los mojones, vale. ¿no? Vamos viendo más imágenes porque ya casi estamos ya... Vale. ¿Esta es la última? No, debe haber alguna más. Esta es la... Bueno, pues nada. No, pues entonces hemos hecho el recorrido justo porque estamos ya casi en los 20 minutos cumplidos. Sí. Pero entonces, como conclusión, estos promotores luego ya dejaron, porque luego o dejaron su impronta o se continuó, ¿hasta qué año? No, el tema es que, vamos a ver, una cosa es Casa Heidi, que continúa de hecho, aunque ha cambiado de dueño, actualmente hay un nuevo promotor, propietario, que es noruego, y sigue haciendo la función. Eso sí, ahora se está un poco transformando en un resort, el centro sanitario, y quiere, incluso recibe no solo clientes con deficiencia, sino que también pues turismo convencional, ¿no? Por una parte. Y luego y luego Los Mojones, como urbanización,
pues también se ha transformado, quiere decir, ha crecido muchísimo, ya no se respeta la morfología de las veredas, se ha asfaltado las calles, cosa que inicialmente sé que llevó mucha bronca por ese motivo, e incluso la iluminación nocturna, Per Bjorn era un defensor de que, bueno, que se respetara la nocturnidad, que esto fuera contemplar las estrellas, en fin. Sí, yo lo recuerdo. La lectura de la noche también se viviera en esas casas unipersonales de los mojones. Sí, yo recuerdo, yo fui mucho a la casa de Bjorn Christensen porque está casado con Mercedes Cole, que es prima de mi madre, y me acuerdo de quedarme ahí, y eran una estructura peculiar, y ese estilo se veía, la combinación de la piedra, pero una piedra muy de Lanzarote, pero con muchas maderas. La doble agua. Sí, el blanco. No sé si hoy en día, bueno, la Santa sigue siendo de daneses, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y yo no sé si también, no sé si otro tipo de... Luego siguieron invirtiendo en otras oleadas de esto de cuando Playa Blanca ya se creció en hoteles. No sé si ha habido más oleadas de escandinavos. Bueno, aparte de... O sea, bueno, Playa Blanca, el fuerte de los noruegos, que todo lo que es los pueblitos estos que hicieron en Montaña Roja, que tienen diferentes nombres y demás. Luego, vamos a ver, persiste la Santa, persiste sectores de Playa Blanca, en Puerto del Carmen también, y luego ya, bueno, vino un abierto, la inversión alemana, inglesa y de todos los colores, ¿no?, que hay de promotores de todo el mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, Neil Pram, Neil Pram acabó, se fue a Bolivia. Sí, exactamente. Bueno, él era... Porque tuvo toda Playa Blanca, o sea... Sí, bueno, pero fue momentáneamente, lo compró y luego lo vendió íntegramente a un noruego, ¿no? Que es quien desarrolló después todo el tema ese, ¿no? Ahí tal, bueno, incluso ya más tarde una pequeña intervención pero bueno, como cualquier otro capital hasta en Costa dice, pero vamos, son otro tipo de cosas. Vamos, después de los 80 ya se diversificó, digamos el tema de promotores y demás. Hombre, eso es como decir, en Puerto del Carmen cogemos el mapa de propiedad, ¿no? Y bueno, los promotores locales no llega al 30%, ¿no? Todo lo demás todo el mundo tiene su finca en Lanzarote, ¿no? Pero eso es otro tema. Amigo. Luego no lo sé si en el ciclo de conferencias, luego también, claro, Puerto del Carmen, en sus 60 años, la importancia puede ser los irlandeses, luego estarán... También, sí. La colonia irlandesa, bueno, es una colonia muy fuerte, muy integrada además. Yo lo viví en mi etapa docente, de que, bueno, pues se preocupaban por todo y se integran rápidamente, ¿no? Todas las comunidades han tenido una facilidad de integración, la inglesa, la alemana. Yo diría que, bueno, la inglesa, curiosamente, para nosotros los docentes fue una de las más complejas, porque así como la magrebí se integraba rápidamente de la noche a la mañana, la inglesa, pues a veces se ponían resistencias por el tema del castellano, ¿no? Idioma, y ellos siguen en sus colonias ahí. Sí, bueno, entonces era curioso porque a veces hasta los maestros nos venían a que le pusiéramos un traductor, ¿no? Porque, claro, en su casa seguían hablando inglés, pero sin embargo el resto, la integración era total. Y la irlandesa, tan fácil, Dublín, Londres, sin embargo la irlandesa se integraban totalmente. Ahí tenemos la red tan grande de bares, de pubs. Sí, todos los mulligans y todo eso. Efectivamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues, y sobre todo es eso, ¿no? Además tienen comunidades por lugares donde viven muchos irlandeses y demás, y son, pues eso, ahora el emblema es el San Patrick, ¿no? Y colaboran a todos los niveles. Y demás, sí, ¿no? yo me acuerdo de estar en una feria, lo que viene a ser el Fitur de Irlanda, en Dublín, y allí estaba Bienvenido Saavedra, mítico director del Hotel Fariones, y me decía, al irlandés no se le trata tan bien como debiera, por toda la importancia que tuvo en Puerto del Carmen, y bueno, la importancia para Lanzarote y el buen cliente que ha sido. Juan, nos hemos ido muchísimo de tiempo, pero te da tiempo para lo que vas a aportar ahora. Sí, no, iba a comentarte que efectivamente los noruegos y los suecos
inicialmente tenía la Lucía Sueca, que era una fiesta sí, emblemática. De blanco y con una... Efectivamente, y tal. Y también se ponía la banda de la Lucía Sueca y tal. Se hacía en Gran Canaria y en Lanzarote también fuerte. Y también se celebraba el Día de Noruega, que es en marzo, no me acuerdo cuándo es. También se celebraba precisamente en los apartamentos Panorama y en Puerto del Carmen, en el complejo este que vimos antes, El Dorado. En El Dorado, ¿no? Pues historia de esos 60 años de Puerto del Carmen. Juan, ha sido un placer, muchísimas gracias. A ustedes, oye, por invitarme. Gracias. Bueno, ya escucharon y vieron a Juan Cruz, en este caso, hablando de, bueno, enseñó la carpeta porque es un poco el logo que se ha establecido como el 60 aniversario del primer destino turístico de Lanzarote. Fue clave, hemos hablado otras veces, ¿no? La importancia de la aparición del Hotel Fariones, también Manuel Díaz Rijo y también lo que era la potabilización de agua, el regreso de César Manrique, los centros turísticos, en fin, Lanzarote en esos años es como un verdadero volcán y va a transformar completamente su fisionomía, y en este caso Puerto del Carmen tiene pequeñas historias que en este caso Juan Cruz las sabe contar estupendamente, y él pues quería hablar principalmente de la aportación de esos promotores escandinavos que fueron claves, no solo en Puerto del Carmen, lo estaba diciendo en Playa Blanca, también en La Santa, y la aportación luego antes que han tenido muchísimos, estamos hablando al final de los irlandeses, ingleses, españoles y ciudadanos de todo el mundo. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.